Buenos días, tardes, noches, ¿qué tal? Si es la primera vez que llegas a este canal, quiero presentarme, soy Carla, encantada de que hayas hecho clic en este vídeo y si eres uno de los recurrentes de cada miércoles, quiero darte la bienvenida una semana más. El vídeo de hoy va a ser un poquito diferente porque me apetecía hacer una mezcla entre un storytelling o algo así y pues algo que me gusta muchísimo, que es el maquillaje. Entonces he decidido combinar ambos. ¿Por qué no hablaros de mi adolescencia mientras me maquillo recreando cómo me maquillaba entonces? Madre mía, lo que puede salir de aquí. Evidentemente yo recuerdo cómo me maquillaba por aquel entonces, pero sin embargo no he encontrado muchas fotos. Sí que es verdad que he cambiado de ordenador y de teléfonos en todo este tiempo, entonces yo creo que he perdido muchas cosas por el camino y en Twenty se han quedado muchas cosas que me servirían muchísimo para el vídeo de hoy. Y os estaréis preguntando... Carla, ¿y por qué cuando Twenty te dejaba descargar tus imágenes no lo hiciste? El caso es que lo hice, pero no sé dónde está todo eso ahora. Yo juraría que lo guardé en un USB o en algún ordenador, pero es que no tengo ni idea de dónde está todo eso ahora. Y la verdad es que me da muchísima pena porque ahí tenía fotos en las que se veía muy bien cómo me maquillaba yo por aquel entonces. Estoy hablando de que cuando empecé a maquillarme un poquito tendría como unos 14 años, una cosa así, que empecé con una raya del ojo un poco así, un eyeliner un poquito discreto, pero mi evolución en el maquillaje ha sido increíble a lo largo de los años. Además he decidido centrarlo en la adolescencia porque yo pasé por una época un poco turbia en la que podríamos decir que mi forma de maquillarme era tipo emo gótico extraño porque era súper fan del grupo de música Tokyo Hotel. Estaba la mayoría de mis compañeras de clase que eran muy camp rock y yo que era muy Tokyo Hotel. Entonces, en tema vestimenta o cortes de pelo tal, quizás nunca lo manifesté mucho, pero en el maquillaje era una cosa increíble. Y precisamente ese tipo de maquillaje de esa época es el que quiero representar. Yo empecé a maquillarme, sí que he encontrado una foto en la que se ve como sutilmente yo empezaba a maquillarme aquí. No me juzguéis por favor por la siguiente foto, ¿vale? Si somos la misma persona aunque no lo parezca. Y pues un eyeliner así, un poco de brillito, era una cosa que empezaba yo a hacerme. De hecho, en esa foto que os acabo de enseñar, estaba con el polo de ir al colegio, que es de este tipo de polos, por eso me lo he puesto para el vídeo de hoy. Pero es increíble cómo se transformó todo. Como os comentaba, en esa época mi maquillaje no era para nada discreto, en ese momento de fan obsesa de Tokyo Hotel, y yo iba a un colegio de monjas y yo quise fusionarlo todo. ¿Por qué no? Pero claro, era un poco extraño ir con mi uniforme de colegio de monja y mi sombra negra y mi eyeliner hasta aquí así de grande. No pegaba mucho, no cuadraban las cosas. Incluso recuerdo que una vez la directora del centro me dijo que me lavase la cara. Pero bueno, era como yo soy un antisistema, ¿vale? Voy en contra del mundo, entonces lo represento a través de mi maquillaje porque a través de la ropa no puedo en el colegio. Bueno, una cosa extrañísima, que cualquier compañero de clase que esté viendo este vídeo puede confirmar en los comentarios, por favor, que yo me maquillaba así, ya que no tengo ninguna foto que lo pueda demostrar. Os juro que yo iba así a clase. Y no voy a retrasarlo más porque la gracia de este vídeo es eso, maquillarme como me maquillaba con 15 años. Pido perdón a todas las personas que puedan resultar ofendidas tras este vídeo. Bueno, ya he cogido por aquí los productos que voy a usar, que básicamente pues van a ser base de maquillaje, es una muestra que es la más oscurita que he encontrado. Voy a utilizar polvos de sol porque me oscurecía también bastante la cara. Luego voy a utilizar esta paleta que tiene tonos bastante oscuros, concretamente voy a utilizar estos negros de aquí. El kit sin el que no podía vivir y sigo sin poder vivir, la verdad, que es eyeliner negro, lápiz de la línea de agua negro y rímel. Eliminando capacidad de visión, no sé si estará enfocada en lo que resta de vídeo. Tengo que deciros que yo fui al mismo centro desde los 6 años hasta los 18, o sea, desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. Esto quiere decir que los profesores y demás iban cambiando y los compañeros de clase también, porque yo repetí curso en 2 ocasiones, una en cuarto de primaria y otra en tercero de la ESO. Esto también quiere decir que yo sentía el colegio como mi segunda casa, ¿no? Un lugar donde me refugiaba y donde me sentía la verdad que bastante cómoda. Aviso, toda técnica de maquillaje utilizada en este vídeo no es para nada ni válida ni correcta.
La verdad es que tengo un montón de anécdotas, pero bueno, como es normal, tengo mucho más frescas las de secundaria que las de primaria. De primaria, bueno, podría contaros lo típico, ¿no? Nos casábamos en los recreos, también llegó un punto en el que empezábamos con los divorcios y bueno, que fue una época bastante trambólica. Podríais pensar que fue un poco traumática en el sentido de que repetí curso, pero bueno, realmente después de pasar por una época y una etapa de bullying, tanto por parte de mis compañeros como por parte de mi tutora, cierto es que el cambio me vino súper bien porque además empecé a ir a clase con mi mejor amiga Lidia, lo cual me sentó estupendamente. Realmente a partir de ese cuarto de primaria fue cuando empecé a tener amigos de verdad. Estuve en esa promoción hasta tercero de la ESO, que fue cuando volví a repetir curso, aunque he de decir que en esa ocasión fue por no hacer ni el huevo en clase, era como un mueble más. Y no es que lo diga yo, es que lo decía mi profesor de literatura. También es verdad que fue un punto en el que cambió mi vida, porque un día estaba duchándome antes de ir a los exámenes de recuperación de tercero de la ESO y dije, ¿qué estás haciendo con tu vida? Ponte a estudiar, ¿no? Haz algo. Y a partir de ahí todo cambió. Y así vamos a llegar a justo la entrada de la ESO, que fue un trauma profundo en mi vida. No, realmente no lo fue, pero en ese momento me lo pareció. Resulta que mi grupo de amigas más cercanas éramos 4 y en ese punto decidieron separarnos a 2 y 2 en el grupo A y el grupo B. Y claro, ya sabéis lo que es, sobre todo en primaria, eso, grupo A y grupo B siempre tienen rivalidad, nunca se llevan bien y fue un caos y una desgracia que nos hizo estar todo un día llorando pensando por qué nos había pasado a nosotras. Aunque bueno, tengo que decir que después lo superamos bastante correctamente y que a partir de ahí en todos los cursos comenzaron a mezclar alumnos. A día de hoy, si no me equivoco, en el centro en el que yo estudié mezclan a los alumnos todos los años, incluso en primaria, lo cual creo que está bastante bien porque así no te afianzas solo a un grupo de amigos y haces que los lazos entre toda la promoción sean mucho más estrechos, así que bien por ellos. Y luego también podemos contar y destacar de segundo de la ESO cuando me caí en un pasillo delante de los alumnos de segundo de bachiller, que casi me muero de vergüenza. Que habíamos salido de excursión los alumnos de diversificación y cuando volvimos al instituto tendríamos que tener una clase. El caso es que la profesora no aparecía y mi amigo Borja y yo quisimos saber qué estaba pasando, por qué no estaba nadie en nuestra clase y fuimos a nuestro aula principal a ver si el resto de nuestros compañeros estaban con dicha profesora. Nos quisimos asomar por la puerta, que era de las típicas que tienen como un cristalito, y en ese momento fue cuando vimos que sí, era ella, la profesora que nos tocaba, la de inglés, estaba con el grupo. Justo en el momento en el que nos asomamos iba a darse la vuelta y nos iba a pillar cotilleando en clase, entonces iba a saber que ya habíamos vuelto de la excursión, por lo que echamos a correr por el pasillo atrás como alma que lleva el diablo. El problema llega cuando mi amigo Borja se tropieza, se cae al suelo y no sé qué pasó en su mente, que sus piernas siguieron haciendo el movimiento de correr. Por intentar esquivarlas quise saltar para ver si no me pegaba yo también un tortazo y el resultado fue muchísimo peor. Y es que me caí de boca al suelo, pero ni siquiera puse las manos, no me dio ni tiempo, puse la cara. Y justo me di con toda la barbilla en el suelo, que me rebotó la cabeza y recuerdo que me salió un moratón aquí, del cual tengo foto, y no sé si me arrepentiré de esto, pero os la incrusto aquí. Sí, es tan doloroso como parece. Y además justo después de la caída una compañera salió para informarme que se me había subido la falda en la caída. Hola, no me importa cuando me acabo de reventar la cara delante de los alumnos de segundo de bachiller. Realmente de toda esa época tengo muchísimos buenos recuerdos porque también hacíamos convivencias, preparábamos juegos en la fiesta de la patrona del colegio, también hacíamos villancicos en Navidad en los que cogíamos una canción normal y la transformábamos a villancico. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos de todas las actividades del centro. Cuando repetí entré en la última promoción con las que he estado, que fue con la que finalmente me gradué y creo que es de la que mejores buenos recuerdos tengo porque creo que el grupo era mucho más sano, divertido y bueno, acogía a la gente muy fácil. Pues la verdad es que era una promoción que se prestaba mucho a todo este tipo de juegos y de hecho fuimos la única promoción que hizo actuación en las fiestas de la patrona, porque el segundo bachiller pues ya está centrado en la PAU, en la BAU de día de hoy, es mucho tiempo el que lleva y entonces no nos dejaban prepararlas, pero nosotros dijimos que si nos dejaban, aunque no nos dejaran tiempo entre clases, de verdad que nos gustaría participar. Os enseñaría vídeos porque tengo de hecho, pero evidentemente no lo voy a hacer porque sale mucha gente implicada, pero hicimos baile, hicimos de todo, recreamos el hormiguero porque todo el mundo quería hacer cosas diferentes y no sabíamos cómo encajarlo. Finalmente creímos que iba a salir un desastre porque no habíamos ensayado mucho, pero salió genial y la verdad es que tengo muy buen recuerdo de ese momento.
Fijaos el grado de implicación que tiene esta promoción, que incluso cuando hemos sido exalumnos y hemos ido a ver estos villancicos, incluso participamos y dijimos que si nos dejaban hacer un villancico de exalumnos, y así en un momento sacamos un villancico que normalmente cuando eres alumno te dejan una semana entera. Bueno, un caos. Y bueno, de hecho también en una de esos viajes, como no, tengo que tener alguna anécdota personal, y en el viaje que hacíamos en segundo de bachiller, como fin de etapa, fuimos a Barcelona, nos quedamos en un hotel en Portaventura una noche o dos, si no recuerdo mal, y como no, tuve que meter la pata, caerme por unas escaleras, me raspé toda una pierna, tuve de hecho un hueso astillado en la pierna. Bueno, fue un espectáculo. Me tuvieron que llevar al centro de salud que estaba dentro del parque, y bueno, pues también el profesor que venía con nosotros luego se cachondeó a la llegada de ese viaje, que fuimos en autobús. Cuando llegamos otra vez aquí, pidió que por favor me dejaran bajar a primera del autobús, no vaya a ser que me entrara prisa y me cayera por las escaleras por querer salir la primera. También nos quedamos una vez encerrados en una clase, la puerta estaba rota, lo sabíamos, decidimos cerrarla igual, y tuvo que venir el jefe de estudios a sacarnos con un machete o un mazo que se encontró para poder abrir la puerta. A pesar de que fuimos una promoción que seguramente dio bastantes quebraderos de cabeza a los profesores, también creo que nos recuerdan con cariño. Esta quizás no es tan buena, pero hubo un grupo de compañeras que quisieron que los alumnos de diversificación nos cambiásemos de aula porque creían que íbamos a retrasarles en su avance. A día de hoy todavía no sé muy bien por qué, pero bueno, el resultado es que ese cambio nunca llegó a darse. Aunque los alumnos de diversificación también teníamos otros beneficios, como por ejemplo, en una de esas clases supe que cada pasillo del centro tenía un nombre. No os penséis que había plaquitas ni nada de eso diciendo pasillo manzana, pasillo pera, no, para nada. Pero al parecer las baldosas de cada pasillo son de diferente color y te dicen qué pasillo es. De hecho, soy segura de que muchos alumnos de dicho centro están viendo este vídeo ahora y están descubriéndolo por primera vez. El caso es que nos quedamos encerrados con la profesora de economía en el aula. Sí, nos hemos quedado encerrados más de una vez en clase, por lo menos yo. Y el caso es que tuve que llamar al jefe de estudios para avisar. Cuando estaba llamando por teléfono dijo, estoy en el pasillo Avellana. Y entonces fue cuando nos enteramos que cada pasillo del centro tenía un nombre identificativo, en los que decían también en qué clase iban, el aula de tal curso está en el pasillo tal, y pues bueno, nunca te acostarás sin saber una cosa más. Pero bueno, tengo que decir que es que en diversificación éramos bastante trastos. Recuerdo que pegamos un pegamento al techo también. ¿Por qué? No sabría decirte, pero ¿por qué no? Y bueno, mini anécdotas como esas, pues hay mil. Seguramente se me estén olvidando muchas que son infinitamente más buenas que esas. Pero no sé, son anécdotas que es que siempre recuerdo, siempre se me vienen a la mente cada vez que pienso en el colegio y en la etapa del instituto. Y bueno, pues ¿por qué no compartir esas? También recuerdo que una vez la profesora de inglés pretendía que me disculpase con ella delante de toda la clase por haber puesto un tuit. El caso es que empezó a utilizarse mucho en Twitter, no eres de tal centro, sí. Y yo había visto uno de nunca vas a clase de nombre de X profesora, sin un tema de conversación para darle, para, bueno, sacar tema de conversación y no dar clase. El caso es que lo había puesto muchísima gente, pero un amigo de su hijo le mandó una captura de lo que estaban diciendo y justo aparecía el mío diciendo eso de ella. Y bueno, pues básicamente la mujer quería que me disculpase por haber dicho eso, decía que estaba muy disgustada y yo le dije que lo sentía pero que no me iba a disculpar de algo que no había dicho solo yo. Y ahí se quedó un poco la historia. También pensé que ese podría ser un momento conflictivo, pero realmente ahí no me pasó nada. Cuando sí me pasó es cuando uno de mis compañeros decidió acusarme de que yo le estaba ayudando a falsificar una libreta de notitas de profesor a espaldas de todo el mundo. El caso es que uno de mis compañeros se llevaba todos los días en una libreta una notita de la tutora explicándole a la madre pues qué había hecho ese día, qué no había hecho, qué deberes le había faltado o demás. A él se le ocurrió la brillante idea de hacer otra libreta en la que poner notas positivas de cómo iba avanzando y lo bien que se estaba portando en clase y falsificar la firma de su madre en la libreta para la profesora. El caso es que se ve que el chico no tenía muchas luces porque un día se confundió y le entregó a la profesora la libreta falsificada. Como me tenía un poco entre ceja y ceja, pues decidí decirle a la tutora que había sido yo que le había dado la idea y que le estaba ayudando. El resultado de esto es que un día me sacaron de clase, me llevaron a dirección, yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando y viví uno de los momentos que más he temido en ese edificio en mi vida. Tenía a la directora sentada en el centro con un jefe de estudios a cada lado, el de primaria y el de secundaria, diciendo que lo que había hecho estaba fatal, que podría ser incluso un delito y que iban a llamar a mis padres y yo sin embargo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando.
Gracias a Dios mi tutora en ese momento, que también fue mi profesora de francés durante prácticamente toda mi etapa de secundaria, vio que tenía cara de póker, que no sabía de lo que estaban hablando y me enseñó la libreta. Y yo en ese momento le dije, muy bien, muy bonita la libreta, pero no sé de qué me estás hablando. Entonces fue cuando preguntaron a mi compañero delante de mí si yo tenía algo que ver. Y entonces él, sin ninguna vergüenza, dijo, Carla, no disimules, que la escuela me estás ayudando a hacer esto. ¿Perdona? En ese momento, claro, yo no sabía ni qué hacer ni qué decir porque era mi palabra contra la suya, pero estaba muy cabreada porque yo no tenía nada que ver. Entonces ahí decidí meter a otro compañero en el ajo y decir, venga, sí. Me ha dicho que la idea fue tuya. Ahí fue cuando me mandaron a por el otro compañero y gracias a Dios, él fue quien dijo que yo no tenía nada que ver. Anécdotas como esta última no hay muchas. Ya os digo que yo al centro le tengo muchísimo cariño y que viví pues unos años de adolescencia bastante buenos allí. Y bueno, ahora llegaríamos a la anécdota final, que creo que es una de mis favoritas y que ahora mismo estoy confesando al universo porque creo que me lo he callado y que poquitas personas saben esto. El caso es que durante segundo de bachillerato, mi profesora de filosofía, que también era mi tutora y la directora del centro en dicho momento, estuvo como loca durante un tiempo buscando un examen mío que yo no había hecho. En 2 días consecutivos y justo antes de irnos de convivencias habíamos hecho 2 exámenes de filosofía. A uno de esos exámenes yo había ido y al otro no porque me había puesto mala o tenía que ir al médico o algún tema similar. Después de irnos de convivencias y a las 2 semanas, cuando la profesora fue a entregar los exámenes, yo me quedé extrañada de que todos mis compañeros tuvieran 2 y yo solo tuviese 1, porque yo recordaba haber hecho el examen. Y efectivamente lo recordaba porque había hecho 1, pero no 2. Y recuerdo que una de mis compañeras me estaba mirando con cara rara, como diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Pero yo no tenía ni idea a qué se refería. Entonces mi tutora me dijo, vete por favor a mi despacho, mira mi bolso, tiene que estar en algún sitio. Finalmente yo le dije, no lo encuentro, no está entre tus cosas. Y me dijo, debe habérseme quedado en casa. Voy a buscar y mañana te digo. El caso es que cuando terminó la clase mi compañera me dijo, Carla, no puede tener examen tuyo porque no lo has hecho. y ahí fue cuando caí que efectivamente había hecho un examen y no 2. Nos íbamos a ir al recreo, íbamos a salir, entonces dije, vale, sí, es cierto, después se lo digo. Pero se me olvidó. El caso es que pasaron como 3 días o algo similar. Yo me había olvidado completamente de avisar a la tutora de que no había hecho ese examen. El caso es que se me acerca un día y me dice, Carla, he encontrado tu examen. Y fue ella que me dijo, sí, ha sacado un 6. No me puso un aprobado raspado para que tampoco pudiera decirle nada, ni tampoco me puso una exageración, pero bueno, dijo un 6 creo que viene bien para un examen que nunca ha asistido. Desde aquí ahora mismo quiero confesar y le pido perdón a Monse si llega a ver este vídeo. En ese momento tenía tantos exámenes encima que me agobiaba simplemente decirle, Monse, lo siento, se me había olvidado decirte que no. Perdón. Yo me lo he pasado muy bien, tengo un montón de anécdotas, cada vez que me junto con mis compañeros, con mis amigos del colegio sale el tema, no puedo evitar seguir rescatando muchas de esas historias, incluso cuando las he contado a mis compañeros en la universidad o cosas así, pues también se han reído bastante. Es un centro al que tengo mucho cariño, al que siempre acudiré de visita cuando tenga la oportunidad. No sé, son actividades que la verdad pues como exalumna me gusta, y si no puedo acudir pues simplemente pasarme un día de visita, ver a mis profesores, no sé, la verdad es que es un centro muy familiar y me encanta poder estudiar ahí. Y pues básicamente así va yo a clase. Voy a añadir el pintalabios de los fines de semana, que ya me parecía demasiado ir a clase con los labios pintados, pero realmente este era el resultado. Seguramente me he aplicado el pintalabios bastante mejor de lo que solía hacerlo. Claramente los productos son mejores, tanto la sombra como la base, como todo, pero este era el look. De hecho, solo he querido acercarme para que veáis lo naranja que era esto, lo potente que eran las sombras, lo potente del pintalabios, pero yo me sentía increíblemente diva. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado, que dejéis un like, un comentario, que os suscribáis, que lo compartáis con vuestros amigos si os ha gustado el vídeo, ¿por qué no? Y nos vemos el miércoles que viene. ¡Chao! Madre mía, qué nivel de capas. Que intento perfeccionar si en ese momento no lo hacía. Si es que me veo como naranjito y encima así, con el corte, como hacía por aquel entonces. ¿Cómo podía ir así? Dios, me tensan las ideas.